Esta temporada el Chelsea destrozó todos los récords establecidos a la hora de comprar jugadores. Se gastó más de 600 millones de euros y todo para quedar en el lugar número 12 de la Premier League. Pero eso de comprar mal no es el problema real del Chelsea. El problema del Chelsea es vender peor. Un veloz extremo zurdo del PSV Eindhoven con suficiente densidad capilar la rompió en la Eurocopa 2004 con la selección de Países Bajos. Su nombre, Arjen Robben, 20 años, gran fichaje al Chelsea que pagó 18 millones de euros para llevárselo a la Premier League. Aún sin ser titular indiscutible y con las lesiones que ya empezaban a marcar su carrera, el joven fue una pieza importante en sus dos primeras temporadas. Bajo el mando de José Mourinho, el Chelsea ganó sus dos primeras Premier Leagues en 50 años. En su tercera campaña, el rendimiento de Robben fue a menos. John Terry le arrancó sin querer lo que le quedaba de pelo y el Chelsea de todas formas quedó segundo en la Premier League, ganó la FA Cup y la Copa de la Liga. ¡Qué tiempos aquellos! Arjen tenía 23 años cuando Mourinho decidió que ya había visto suficiente de sus lesiones, excesivo individualismo y nula pierna derecha, así que decidió aceptar una oferta nada deslumbrante del Real Madrid. 35 millones de euros. Su introducción al Bernabéu fue un acto tan desprovisto de glamour que lo presentaron con todo y Gabriel Heinze. El Chelsea pensó que Florent Malouda del Lyon sería más productivo y en ese momento nadie lamentó la partida de Robben. El neerlandés no lo hizo mal en el Real Madrid, pero ahí tampoco le tuvieron paciencia. Luego se transformó en leyenda con el Bayern. El mal cálculo que el Chelsea tuvo con el potencial de Arjen Robben le puede pasar a cualquiera, pero solamente fue el primer capítulo de muchos más como el de este chico al que fichó 5 años después. ¿Lo reconocen? En 2012 tenía 21 años y jugaba para el Genk de su natal Bélgica. El Chelsea tuvo un gran ojo y lo fichó por 8 milloncitos de euros, pero como el mediocampista estaba muy verde para la Premier League, se lo prestaron al Werder Bremen. Kevin De Bruyne fue la sensación de la Bundesliga en 2013 y tras una temporada cedido, ahora sí, llegó al Chelsea. Bueno, ese era el plan. José Mourinho había vuelto al equipo justo esa temporada y prefirió a Lampard, a Oscar, a Willian, a Ramírez, a Schürrle, a Obi Mikel y a Juan Mata. Todos tuvieron más participación que Kevin. 6 meses después se fue vendido al Wolfsburg en el mercado de invierno por 22 millones de euros. Parecía un negoción del Chelsea, un desconocido al que había comprado en 8 millones y al que puso a jugar literalmente 3 ratitos. Gracias a su cartera en Alemania, se iba vendido al triple de lo invertido. El tema es que De Bruyne se convirtió en el mejor jugador de la Bundesliga y el resto, ¿para qué les cuento un cuento que ya se sabe? Al mismo tiempo, también de Bélgica, el Chelsea fichó en 2011 a una bestia desamarrada llamado Romelu Lukaku, un gigante del Anderlecht, campeón goleador a los 16 años. Sí, campeón de goleo de la primera división de Bélgica a los 16. Pero hablemos del Chelsea. Los Blues compraron a Lukaku en 2011 por 15 millones de euros. El técnico André Villas-Boas solamente le dio 71 minutos en la Premier League. Al año siguiente llegó José Mourinho. Otra vez Mourinho. En el primer partido de la temporada, Chelsea y Bayern Múnich jugaron la Supercopa de Europa. Empataron. El joven delantero belga tiró el quinto penal y de todos fue el único que falló. Mourinho lo mandó cedido al West Brom y ahí Lukaku revivió con 17 goles en la Premier League. Pero esto no apantalló al técnico portugués, que prefirió comprar a un acabado Samuel Eto'o para acompañar a Fernando Torres y a Demba Ba. Como ya tenía 3 delanteros, autorizó un nuevo préstamo de Lukaku, ahora al Everton, que tras un año hizo válida la opción de compra por 35 millones. Parecía otro gran negocio el Chelsea. Un chico que les costó 8 millones se iba por más del cuádruple prácticamente sin haber jugado nunca en el equipo. El problema es que a ese mismo jugador del que prescindieron 7 años, los mejores de su carrera,
lo acabaron trayendo de vuelta. Les costó 113 millones de euros y lo volvieron a prestar. Un par de años después, en 2013, el Chelsea, sin saberlo, seguía enrachado haciendo compras geniales. Bueno, que hubieran sido geniales, combinadas con un poquito de paciencia. En la fase de grupos de la Champions League, un ágil delantero egipcio del Basel suizo le pintó la cara no una, sino 2 veces al equipo de José Mourinho, que decidió ficharlo de inmediato ese mismo mercado invernal. En aquellos 6 meses, Mohamed Salah jugó 500 minutos con el Chelsea y marcó solamente 2 goles. En su segunda temporada, Mourinho lo borró por completo, jugó apenas 30 minutos y el 31 de enero, antes del cierre de la ventana invernal, lo mandaron prestado a la Fiorentina. 6 meses después, Mourinho se trajo a Pedro en la posición de extremo por derecha y mandó a Salah de vuelta a Italia, ahora prestado a la Roma, que al año siguiente lo compró por 15 millones de euros, prácticamente lo mismo que el Chelsea le había pagado 2 años antes al Basel. Salah había fracasado en Stamford Bridge, pero el club pudo recuperar su dinero. Claro que, de no haber tenido tanta prisa por vender a Mo, a lo mejor hoy el Liverpool seguiría en sequía y el Chelsea, eso seguro, tendría un problema menos. Juan Cuadrado y Mohamed Salah nunca coincidieron en la Fiorentina ni en el Chelsea, porque justo en aquel último día del mercado de invierno a principios de 2015, Fiore y Chelsea llegaron a 2 principales acuerdos: la venta del colombiano por 31 millones de euros y como bono el préstamo de Salah por 6 meses, o sea, básicamente intercambiaron estampitas. El colombiano venía de brillar con su selección en el Mundial de Brasil 2014 y a diferencia de los anteriores en esta lista, ya estaba maduro, tenía 26 años, pero no fue titular más que en 4 partidos con su nuevo equipo, aunque igual posó con esa sonrisa medio forzada cuando sus compañeros salieron campeones. Tras apenas medio año en Inglaterra, Cuadrado se fue a la Juventus, como siempre hace el Chelsea, en condición de préstamo, pero este fue un préstamo insólito de 3 años. Tras su primera campaña exitosa de regreso en la Serie A, Antonio Conte no reclamó su vuelta al club londinense. Prefirió en esa posición del campo a Eden Hazard, a Willian, a Pedro y a su consentidazo Victor Moses. Luego de 3 años cedido, la Juve por fin ejecutó la opción de compra. Han pasado los años, muchos, y ahí sigue el mismo que pasó de puntitas por el Chelsea, convertido ya en capitán y símbolo de la vecchia signora. Como Romelu Lukaku y como Kevin De Bruyne, el Chelsea pescó a un tercer niño belga antes de que se corriera la voz de su potencial para transformarse en el mejor del mundo. Se leía Thibaut Courtois, pero preferíamos ir por el camino seguro y llamarlo simplemente el portero del Atlético de Madrid, porque como con Lukaku, De Bruyne y tantos otros, la estrategia del Chelsea era comprarlo barato, cederlo, cotizarlo y venderlo disque caro. El porterito de 19 años del Genk costó 9 millones de euros y en 2011 se fue a préstamo no 1 ni 2 temporadas al Atlético de Madrid, sino 3. Al final pasó algo único. El Chelsea decidió no venderlo, sino permitir que se convirtiera en el mejor del mundo con ellos, en lugar de en cualquier otro lado. Y así fue. Courtois, que para entonces ya le llamábamos Courtois, se confirmó como el heredero ideal de Petr Cech, pero no le duró más que apenas 4 temporadas al Chelsea. Cuando le quedaba 1 año de contrato, quiso irse al Real Madrid y en lugar de hacérselo pensar de nuevo, convirtiéndolo en el portero mejor pagado de la historia, el Chelsea prefirió venderlo por 35 millones de euros y gastarse más del doble, 80 millones de euros en una moneda al aire como Kepa Arrizabalaga, al que convirtieron en el arquero más caro de la historia, y le salió malísimo. Diría que esta es la operación más desafortunada de la historia del fútbol, de no ser porque solo es una más de las estupideces made in Chelsea. Comparado con el resto, la verdad es que la presencia aquí de Nathan Ake es nomás de relleno y para redondear la lista en 10 grandes gazapos. Pero ojo, porque estamos hablando de un jugador cuyo corto apellido va camino a quedar por siempre registrado en el 11 de gala de un Manchester City a punto de hacer historia de la buena.
Pero bueno, volvamos a aquel 2011 tan ajetreado, donde el Chelsea, además de todo lo que ya dijimos, fichó a un juvenil de la cantera del Feyenoord llamado Nathan Ake. Le costó 800,000 euros e hizo con él lo que con todos: debutarlo, ponerlo a jugar 2 ratitos y medio, cederlo y cederlo y cederlo, hasta que a alguien le guste y lo compre. Primero se fue al Reading y se lo regresaron. Después al Watford, que también lo devolvió. De ahí prestado al Bournemouth, y esos sí que se convencieron. 23 millones de euros fue el monto del traspaso en 2017. 3 años después, el Manchester City pagó el doble por este versátil defensa al que el Chelsea nunca le vio nada. Todo sea por desperdiciar, el Chelsea tampoco supo calcular la valía de un veterano como Olivier Giroud, que nunca fue titular en el equipo. Bueno, de vez en cuando sí, como en aquel partido de Champions League contra el Sevilla, en que metió los 4 goles, o en la Europa League 2019, en la que fue máximo goleador con 11 anotaciones. Giroud rindió bastante para lo poco que confiaron todos en él. El primer año Antonio Conte prefirió a Álvaro Morata. Al siguiente, Mauricio Sarri se trajo a Gonzalo Higuaín. A la tercera temporada, Frank Lampard apostó por Tammy Abraham. Y a la cuarta, Thomas Tuchel eligió como titular base a Timo Werner. El Milan preguntó por el francés y el Chelsea pidió $2.850.000. Supongo que el cuadro rosonero depositó 3 y le dijo que se quedara con el cambio. Pocas veces en la historia del fútbol $2.850.000 rindieron tanto. El equipo de Thomas Tuchel ganó la Champions League gracias en buena medida a la solidez de su línea de 3 defensas centrales. El veterano Thiago Silva, apoyado por los más jóvenes Antonio Rüdiger y Andreas Christensen. Lo normal en estos casos es renovar a los de mayor futuro y no tocarse el corazón con el veterano. Pero el Chelsea hace todo al revés. Renovó el contrato del brasileño y no pudo llegar a ningún acuerdo con alemán y danés. Por ahorrarse la obscenidad que seguro pedían para no irse gratis a Real Madrid y Barcelona, el Chelsea prefirió dejarlos ir y gastar mucho más en Fofana, Koulibaly, Cucurella y Badiashile, que llegaron al Chelsea a cambio de 222 millones de euros, justo lo que le costó Neymar al Paris Saint-Germain. El año anterior, por cierto, el Chelsea dejó ir a su canterano Fikayo Tomori, que se convirtió inmediatamente en líder defensivo y figura del Milan. Desde 2014 el Chelsea se ha gastado casi 400 millones de euros en su búsqueda de un pivote para su medio campo. Y digo desde 2014 porque ese fue el año en el que le dieron las gracias a Declan Rice, canterano del club desde los 6 años. De haber detectado su talento a los 15, que es cuando se fue al West Ham, el Chelsea ahora mismo tendría al contención más valorado de Inglaterra. Pero no, para el Chelsea el pasto del vecino siempre es más